Hola a todos. En el griego, diablo es diabolos y significa adversario. Para algunos esto es un ser mitológico, un invento, y por supuesto que respetamos esa posición. Pero para vos, que estás atormentado y no sabés por qué, que vivís situaciones que no podés encontrarle la salida y que empezás a sospechar que se trata de algo espiritual, ya no de algo psicológico que se pueda resolver en terapia o con medicamentos. Jesús se encontró en una situación hablando con fariseos de su época. En esta época hay miles de fariseos dentro de las iglesias evangélicas y otras religiones donde les imponen a las personas enseñanzas, doctrinas de hombres y les hacen creer a los fieles que son mandamientos de Dios. Si buscáramos en los textos originales griegos y hebreos, iríamos descubriendo un montón de engaños y de mentiras. Jesús hablaba con los fariseos de su tiempo y le dice: ustedes no entienden mi lenguaje, no pueden escuchar mi palabra, no la soportan, no la aguantan. Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿qué habla? Mentira. De sí mismo está hablando, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Claro, Jesús les reprochaba que se la daban de cristianos y en realidad eran unos cínicos, hipócritas, falsos, que hablaban de amor y hablaban de un montón de cosas, pero en el momento de mostrar la compasión por el prójimo, disfrutaban de hacer daño a otro, o se gozaban cuando a alguien le iba mal, o le deseaban el mal a los demás. De hecho, disfrutaban lapidar y apedrear a alguna mujer sospechada de adúltera. Así, en esa y en esta época es lo mismo, y detrás de todo deseo de asesinato, de lapidar o de cualquier acto de crueldad, por supuesto que no está la inspiración divina. Mirá la diferencia. En Juan 12:49 dice Jesús: porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que tengo que decir, de lo que tengo que hablar. Y leímos anteriormente cuando Jesús explica que el adversario, o como lo quieras llamar, habla, dice, de sí mismo. Y cuando habla, dice, habla mentiras. Entonces queda bien clara la diferencia. Jesús dice: yo vine a traer el mensaje, a mostrar el corazón del Padre, que es dar vida a las personas, pero no solamente en el más allá, que comiencen a vivir con autoestima, con amor hacia sí mismos y hacia el prójimo, y no deleitándonos en hacer daño, en planificar venganza y en disfrutar cuando a alguien le va mal. Eso hacían los fariseos, buscaban ocasión para agredir, para lapidar, para asesinar. Jesús deja claramente establecido que Dios es amor y que de tal manera amó Dios a este planeta que lo envió a Él a traernos el mensaje. Cada vez que este adversario habla, dice Jesús, habla por su cuenta, no está autorizado por el Padre, no está autorizado por Dios, y como se salió de la verdad, dice Jesús, que habla mentiras. El diablo te va a acusar, te va a perseguir, te va a humillar, tal vez a través de un ser humano, o tal vez en un sueño, o tal vez en una situación que no podés explicar, paranormal. Pero todo eso es solamente ideas de este adversario, que si te da risa llamarlo diablo, ponerle el nombre que más te guste, pero lo cierto es que este ser espiritual es contrario a la obra de amor, de redención, de liberación que nos trajo Jesús. Si sos atormentado
por sombras, por imágenes oscuras, por sentimientos que te asaltan de repente. Detrás de eso no está Dios. Jesús lo descubrió. Jesús le sacó la máscara. Jesús dijo, el diablo es mentiroso, es asesino, y cuando habla por su propia cuenta. Mi padre no lo autorizó, mi padre no le dijo que hable eso. Yo sí vengo a hablar la verdad, y a muchos le molesta. Jesús vino a hablar del amor a todos, y eso molesta. Mis querides, entonces, si el diablo cuando habla miente y no tiene la autorización de Dios, no tiene el respaldo, la complacencia de Dios, si Dios no lo está acompañando y todo lo que Él dice son mentiras, ya no le creas más, no le creas más. Jesús dice, el adversario, el diablo, habla mentiras, habla de sí mismo, no tiene el respaldo del cielo. No le creas más, no le des más poder creyéndole, y créele a Dios. Dios te ama, Él no te rechaza, Él no te desecha, Él va a entrar al lugar de oscuridad a rescatarte. Jesús es la luz vino al mundo, ninguna tiniebla hay en Él, y Él va a intervenir en esta situación. ¿Qué tienes que hacer? Empezá a hablar con Dios con todo tu corazón sobre todo esto que te está ocurriendo. No tengas vergüenza con Dios. Mirá, los intelectuales, por su soberbia, otros por el orgullo religioso, se están perdiendo de conocer la libertad espiritual que Jesús consiguió muriendo en la cruz. El tormento tiene su final en la cruz del Calvario. ¿Cómo accedes a tu libertad? Hablando con Dios con todo tu corazón, entregándole tu vida, porque mis querides, esto no se soluciona yendo a una iglesia, participando de un culto en particular o pagando por un objeto sagrado. Dejemos el orgullo de lado y acudamos en oración pidiéndole auxilio a Jesús. Jesús venció a este adversario en la cruz cuando cargó toda nuestra maldad, nuestra rebelión con Dios, nuestra soberbia, nuestra iniquidad, el orgullo, y Él se lo llevó a cuestas, se lo puso todo al hombro, y aún estas persecuciones espirituales soportó hasta el final para luego tener el poder de hacerte libre una vez que Él resucitó. No te preocupes si algunos se ríen, deja el orgullo de lado y corre con tu oración en tus labios y el corazón en tus manos a Jesús. Él te va a liberar. Escribinos, contactate.